Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO. Y hoy vamos a hablar de la providencia de Dios. Yo recuerdo que cuando era niño, a veces mi madre o mi abuela, mejor dicho, acostumbrados o habiendo heredado una religión que no era 100% cristiana, nos decían que la divina providencia te acompañe. ¿Alguna vez se lo dijeron a usted? Que la divina providencia te acompañe. ¿Qué es la providencia? Es la presencia de Dios. Dios no se ha separado de su creación ni de la humanidad. La palabra providencia viene del latín providentia, que es una disposición de Dios, o en palabras sencillas es prevención encaminada a lograr un fin. Dios nos ha creado para lograr un fin en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Hay una disposición de vida para llevar adelante el plan que Él ideó para cada uno de nosotros. Sea quien sea, Dios ya ha preparado un plan y es su deseo llevarlo adelante. He dicho, los pastores a veces no somos tan originales ni los que predicamos todos para decir, yo esto me lo dio Dios. Muchas veces tenemos que tomar notas de otros, de hombres de Dios, a veces hasta de libros, para darles lo mejor que se pueda, para darles el alimento espiritual. Y yo tomo notas a veces de otros hombres de Dios. Y esta mañana quiero hablarles precisamente de la providencia divina. Dios quiere lograr un fin en tu vida y un fin bonito. Y también Dios quiere lograr un fin a través de convivencia cristiana. No estamos en este momento dando golpes a tontas y a locas. Hemos entrado en un magno proyecto, pero Dios en su infinita misericordia quiere llevar un plan, consumar un plan en cada persona, hombre o mujer, joven o adulto, y aún corporativamente como grupo. Quiero invitarlos a leer, porque a veces alguno piensa, bueno, está bien, pastor, pero a mí me ha ido mal desde hace años y no la veo, no la puedo ver. He tenido problemas y problemas y problemas, pero Dios, escúcheme bien, tiene un plan para llevar adelante ese plan. Y aunque haya tiempos y años muy negativos, Dios va a cumplir sus propósitos. Vamos a ver la vida de José. ¿Se acuerdan de José? Vamos a leer capítulo 45 del libro de Génesis. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Quiero advertir que desde el capítulo 37 hasta el 50 habla de la vida de José. El mundo le llama José el soñador. Hasta ha habido películas, ha habido eventos que el mundo tergiversa a veces lo que dice la Biblia. Pero es muy conocido eso. Dice allí en Génesis 45, vamos a leerlo. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él a conocer José a sus hermanos. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y oigan bien lo que dice José, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios desde muy pequeño le empezó a dar sueños, y escúchenme bien, Dios sigue dando sueños a jóvenes y adultos. Hay sueños que no son de Dios, hay sueños que son diabólicos, pero no todos los sueños también son de Dios, porque hay quienes dicen, es que soñé. No todos los sueños son de Dios, pero hay sueños, como en el caso de José, que Dios le dio sueños. Por eso se le llama José el soñador. Le dio cuando veía los montones de trigo, las gavillas, que todas las gavillas se doblaban delante de su gavilla de él en el sueño. Y sus hermanos lo interpretaron y dijeron, tú quieres gobernar sobre nosotros. Y luego soñó que el sol y la luna también se inclinaban a él. Dice, también mi padre. Y empezaron a tener envidia con él, rencor, odio, enojo.
porque se sentía él muy privilegiado y en realidad era un privilegio. Dios conoce, escúchenme bien, el corazón de cada uno, y Dios conocía el corazón de José. Por eso la Biblia dice que un día sus hermanos tramaron, cuando él fue a buscarlos para llevarles alimento, lo vieron de lejos, dice, ahí viene el soñador, es el momento de agarrarlo y de matarlo y que desaparezca de nosotros. Fíjese hasta dónde lleva el odio de una persona, hasta el deseo de matarlo. Uno de sus hermanos, si no mal recuerdo, fue Rubén, dijo, no lo maten, mejor vamos a echarlo en la cisterna, en ese pozo. Y ahí lo tenían encerrado, casi desaparecido, cuando vieron que los ismaelitas pasaban por allí y lo vendieron por esclavo, por unas piezas de plata. Se lo llevaron a Egipto, en Egipto lo compra Potifar, lo pone como administrador de su hacienda, de su casa, porque se dio cuenta de la calidad moral, espiritual de este hombre, y dice que todo empezó a prosperar. Pasaron los años, siendo un joven, apuesto, guapo, la esposa de Potifar se enamora de él, se llena de lujuria y empieza a codiciarlo. Y ustedes conocen, vemos nosotros cómo Dios sigue dándole sueños, pero ella lo acosaba, duerme conmigo, ahora tal vez una mujer insatisfecha o tentada por el diablo para hacer caer a un siervo de Dios, hasta que llega el momento en que ella despide a todos los siervos y se queda sola con él. Ustedes se imaginan, perdónenme, lo digo de la manera más sana y más santa, una mujer en su casa con bata transparente, con perfume y todo eso. ¿Qué pasaría si usted, caballero, estuviera ahí y se le ofreciera? Una mujer bien parecida. Sin temor de Dios uno diría, pues ahora es la oportunidad. Pero José tenía temor de Dios. José era un verdadero cristiano. Los cristianos saben que antes que pecar contra su Señor y ofender a los demás, prefieren correr. Este hombre, cuando se dio cuenta que la mujer tuvo y quería obligarlo, forzarlo, aunque parece malo decirlo, dice que él se zafó de la capa y se fue corriendo. ¿Qué pasó con esto? Llamó a gritos a los demás, este hebreo que me trajo mi esposo me ha querido violar, y lo acusan injustamente y se lo llevan a la cárcel. ¿Conocen la historia o no la conocen? Y en la cárcel dice que Dios estaba con José. El carcelero lo ponen en puestos de importancia. Vemos nosotros cómo Dios sigue dándole sueños. Un hombre de Dios tiene la sabiduría de Dios y hasta le llega a interpretar los problemas que tuvo el panadero y el copero. Pero ya habían transcurrido 13 años más. A la edad más o menos de 30 años, él en esa situación lo vemos ya por su fe y su amor al Señor, por el cuidado que él tenía, por haberse cuidado. Cualquier otro hubiera dicho, bueno, pues se me presentó la oportunidad, pues ¿qué le hago? Se me ofreció. Pero él no hizo nada. Cuando esa mujer se le acercó, le dijo, no cometería tal mal, ni haría este pecado, cometería este pecado contra tu esposa. Y huyó. Por su amor al Señor, por su respeto al Señor, él, cuando llegó el tiempo, ocupó el segundo lugar en el reino de la potencia más grande de ese tiempo. El segundo de Faraón. ¿Dios sabe recompensar? Sí. Si nosotros cambiamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas, seremos unos miserables. Ahora, la Biblia dice que todos somos tentados, cristianos o no cristianos, cristianas o no cristianas, a hacer lo mismo, cometer el pecado. Pero tú y yo tenemos el poder para decir no más. Si tú quieres revolcarte con alguien, lo puedes hacer, hombre o mujer. Pero Dios honra a los que le honran. Y dice la Biblia que a los que lo tienen en poco les serán viles, despreciables. Pero eso depende de nosotros. Y vemos nosotros que por su amor al Señor, por el cuidado que él tuvo, por honrar a Dios, lo pone Dios como el segundo como el virrey de Egipto. ¿Saben lo que era? La potencia más grande de su tiempo. Y vemos la historia. Todos esos males, esos años de aflicciones y de cosas. Pero él tenía un claro concepto de quién era Dios. Así que cuando llega el momento, hay hambre en toda la tierra. La Biblia nos dice, no había comida en toda la tierra. Dios ya había preparado a José. ¿Se acuerdan con los sueños de las vacas flacas y las vacas gordas? Todo eso léanlo. Dios preparando para preservar a la humanidad. Y preservar principalmente
el tronco de donde nacería nuestro Salvador bendito. ¿Cuántos años de aflicción? Pero aquí vemos lo que dice la Biblia, cuando José, ya siendo el hombre más importante después de Faraón, ve a sus hermanos no lo reconocían, no sabían quién era, solamente sabían que era un alto funcionario. Dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué concepto? Es decir, la providencia de Dios me mandó aquí. No es tan fácil aceptar eso. Nosotros queremos que todo nos salga bien, que nunca tengamos problemas. Pero si nos mantenemos en Dios, Dios va a cumplir sus planes y sus propósitos. ¿Me están escuchando? Así que la Sagrada Escritura nos dice, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue el principio? No lo sabemos. Ni los científicos ni los estudiosos pueden decir, es que han transcurrido 5,000 millones de años o 10,000 millones de años. Nadie puede decir cuándo Dios creó los cielos y la tierra. Nadie. Ni siquiera la Biblia nos dice, bueno, Dios es así, Dios es asá. Las Escrituras dan por sentado a Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Entre el versículo 1 y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuántos años pasaron? Yo no lo sé. Pero cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él no abandonó el mundo para que anduviera por su cuenta. ¿Me está oyendo? Hasta hoy, en el siglo XXI, Dios no ha abandonado su creación. Y esto lo estamos tomando la referencia desde que Dios puso al hombre en el Edén. Hay cronologistas que dicen que el hombre fue puesto aproximadamente en el Edén hace como 6,000 años. Pero la tierra, quién sabe cuántos millones y millones de años fue hecha. Así que entonces, Dios sigue participando en la vida de la humanidad y en la vida de su pueblo, pero también en el cuidado de su creación. Todo lo que Dios dio e hizo sigue hasta ahora. Dios no es como un relojero que le da cuerda al reloj y a ver hasta dónde llega. Dios sigue cuidando del mundo que Él creó y también de sus criaturas. Más bien, Él es el Padre amoroso que cuida lo que ha hecho. Algunas veces decimos torpemente, es que Dios me ha olvidado, es que Dios ya no se acuerda de mí. ¿Sabes qué? Es el tiempo de buscar al Señor. No todo va a caer automáticamente. Dice la Biblia, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. No hay otra manera. Son cosas que usted y yo tenemos que hacer. Si no lo hacemos, olvidémonos. La Biblia no es para decir, bueno, ya conocí al Señor, ahora cómo nos va. Dios nos ha dado pasos para hacer o para practicar. Así que entonces, a ese continuo cuidado de Dios por su creación y por la humanidad, se le llama en términos doctrinales la providencia o su providencia. Yo recuerdo cuando era niño, no hace mucho tiempo, mis abuelos me decían, hijito, que la divina providencia te acompañe. Yo no entendía hasta ahora. Vamos a hablar de 3 aspectos de la providencia. En primer lugar, vamos a hablar de la preservación de este universo, de la humanidad. Con su poder, óiganme bien, con su poder Dios está preservando el mundo que Él creó. Él ha dicho lo que se tiene que hacer. El mar no puede salirse porque ha creado leyes Dios. Las estrellas no pueden caerse. Todas las cosas están sostenidos por el poder de Dios, como lo veremos más adelante. Después de exaltar a Dios como el creador de los cielos, de la tierra y todo lo que en ellos hay, Nehemías en el capítulo 6 de Nehemías 9:6 dice, tú vivificas estas cosas, tú le das vida. Y la confesión de David en uno de los salmos, en el Salmo 36:6, dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Ese poder preservador de Dios se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo.
Si este universo está sostenido, nosotros estamos sostenidos, es por el poder creador de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes leen allí en Colosenses 1:17, ¿quién sostiene todo esto? ¿Quién es creador? Jesús. Jesús es el verbo, la palabra que se hace carne, que se hace viva. Pero también Él es el sustentador de este universo. Por eso a veces cuando decimos, ¿quién sabe si el Señor me puede ayudar? Confía en su palabra y hable las cosas que debe hablar. Porque yo les quiero decir una cosa, a veces aún como cristianos estamos hablando torpezas, estamos hablando cosas que no debemos hablar, o dicho de otra manera, estamos hablando las cosas que vemos, pero dice la Biblia que tenemos que hablar las cosas que no vemos. ¿Y cómo es eso? La confesión positiva no, la confesión positiva de la palabra de Dios. ¿Qué quieres ver? Señor, dice tu palabra que yo ya fui sanado. Señor, declaro mi sanidad. Señor, tengo necesidad de finanzas. Señor, tú vas a suplir todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria. Señor, yo tengo temores, pero dice que tú estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Le voy a repetir otra vez lo de Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tus labios y has quedado preso en los dichos de tu boca. Ahora sí les voy a cambiar la cosa. ¿De qué quieren ser apresados? ¿De salud? ¿De prosperidad? ¿De bendiciones? Pues declare lo que dice la Biblia. Si usted sigue declarando todo lo que el mundo dice, que el mundo se va a acabar, que se va a acabar el alimento, que se va a acabar el agua, que ya no va a haber energéticos, que ya no va a haber esto, que se acabe todo. Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Yo le voy a comentar algo, una torpeza mía hace años, cuando la gasolina subió. Eso ya tiene años. Dije, yo quisiera tener una pipa de unos 50,000 litros de gasolina y comprarla para estar teniendo gasolina barata. Ya subió. ¿Saben lo que me dijo el Señor? Yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Qué tremendo. A veces estamos pensando, por eso hay las compras de pánico. ¿Han visto? Hay gente que compra todo y al rato se le echó a perder todo. Así somos los seres humanos. Señor, dame todo lo de un año. Él dice, dámenos el pan diario. Pero si me lo puedes dar de un mes y de un año y de 50 años, Señor, dámelo. No sé que cuando ya esté viejito, a lo mejor ni llegas a viejo. Yo les digo, yo voy a la mitad del camino en el servicio a Dios. Y quiero servirle con todo mi corazón al Señor. Así que entonces ese poder preservador de Dios se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La palabra subsistir del griego sunistemi significa unir, mantener junto. Por el poder de Cristo, escúchenme bien, se mantienen juntas incluso las más pequeñas partículas de vida. Todo lo sostiene Él. ¿Qué no va a sostener la vida de sus hijos y de sus hijas? Así que estamos viendo la preservación de este universo y de sus criaturas, pero también veremos la provisión. Dios no solo preserva el mundo que ha creado, sino que también suple para las necesidades de sus criaturas. ¿Cuántos días se han quedado sin comer ustedes? Para darles para una torta ahorita. Nadie se ha quedado sin comer. Nadie. Ni nuestros perros se han quedado sin comer si somos buenos cristianos. Dice que el justo cuida de su bestia. Si tiene animales, déles de comer, no les dé puro golpe, porque yo he visto a gentes que tienen animales, sus mascotas, y los tienen sin comer. Regálelos si no los puede cuidar. Dios cuida de los suyos, pero también Él provee para su creación y especialmente para las necesidades de sus criaturas. Si me preguntara el Señor, hijo, ¿te falta algo? Yo le diría solamente quiero servirte, es lo único que me falta, servirte y amarte, pero todo me lo has dado. Y conste que yo no entré al ministerio porque me ofrecieron un buen sueldo. Muchos años yo estuve sirviendo al Señor sin tener siquiera para el pasaje de ir de un pueblo a otro pueblo, de una ciudad a otra ciudad. Yo no entré al ministerio porque me ofrecieron un jugoso sueldo. Yo ganaba mucho dinero en las cortes penales de la Ciudad de México, mucho dinero, diario. Pero cuando entregué mi vida al Señor,
bajé a cero y había días que yo no traía ni un peso en la bolsa. Yo les he contado algunas veces que después de tener ropa buena, los mejores trajes, se me acabó toda la ropa y ya después de los años alguien me regaló un saco. Ya parecía que iba a tener un traje de mariachi de esos que le ponen los de botón a botón para que apretara, ¿no? Fíjense cómo preserva este mundo el Señor. Cuando Dios creó el mundo, creó las estaciones, ¿verdad? Si ustedes leen allí en Génesis 1:14, vamos a leerlo. Génesis 1:14, ¿cómo dice? Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dios tuvo el propósito de que el sol y la luna y las estrellas sirvieran de señales que indicaran la presencia de Él, así como indican los días. ¿Cómo sabríamos cuántos días estamos viviendo si no hubiera obscuridad? Ustedes podrían calcular, pero ya llevamos varias noches y así vamos contando los días y las estaciones y los tiempos y los años. La astrología ha tergiversado esos propósitos de las estrellas al plantear en su lugar la falsa teoría de que las estrellas y los planetas guían la vida de las personas. Si usted está metido en eso, está en un verdadero problema. Está atrapado por Satanás. La astrología es una pseudociencia, es diabólica, nos ata, nos tiene allí esclavos. La astronomía es una ciencia, pero la astrología es una pseudociencia. El único que puede guiarnos correctamente es Dios. Pero ¿cuántos todavía cristianos están hurgando allí a ver qué dice mi horóscopo y se enlazan en esas cosas? Tenemos que cortar con todo eso. Tenemos que cortar con todo eso. No solamente Dios creó el mundo y las estaciones, sino también dio alimentos para los seres humanos y los animales. Allí adelantito en Génesis 1, 29 y 30, dice así de esta manera: y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Qué pasaría si un árbol produce frutos y ya no hay semilla? ¿Qué pasaría? Pero la semilla sigue dando frutos. Una sola semillita, ¿cuántos frutos en los años siguientes va a dar? No debemos preocuparnos qué comeremos o qué beberemos. Cuando el Padre tiene cuidado de las aves, lo va a tener mejor con nosotros. Pero a veces nosotros somos tan mal educados, mal enseñados, que pensamos como aquel cuando yo fui a Punta Alonso, allá hace años, a Pinotepa Nacional, fui a compartir en una cena, en un club social. Al día siguiente, a modo de estímulo, me llevaron a Punta Alonso, cerca de allí de Pinotepa, es una playa. Cuando ya estábamos ahí en la playa, estábamos viendo el pescado a la talla y con su chile y sus camarones allí y pescado frito al mojo de ajo. Y me dice: ¿sabe qué, hermano? Los lugareños cuando llegamos aquí dicen: no, ustedes sí comen rico, comen papitas, comen gansitos, comen fritos, pan Bimbo. Nosotros aquí solamente comemos camaroncito, pescadito, carnita de venado. Ustedes sí comen rico, pura comida chatarra a veces, que ni nutre y sí perjudica la salud. Dios ha creado todo esto para que no nos muramos de hambre. Es la providencia de Dios para que siempre tengamos alimento, alimento, alimento. Cuando en Cuba hubo la gran revolución tremenda, la gente se quedaba sin comer y les daban su porción el gobierno de frijoles y demás, y mucha gente con hambre se lo comía todo, pero otros más entendidos comían menos y guardaban frijol para sembrar. ¿Y saben qué pasaba? Siempre tenían comida, siempre tenían comida. Así que entonces dio las estaciones. También Dios dio la
sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el día y la noche. Así dice en Génesis 8:22. Así que varios salmos dan testimonio de la bondad de Dios al suplir las necesidades para todas sus criaturas. Dios mismo reveló su poder creativo y sustentador a Job. Desde el capítulo 38 al 41, Él reveló a Job su poder creativo y sustentador. Pero escúchenme bien, un día por la maldad de los hombres, Dios mandó un diluvio terrible. Dice la Biblia que por 40 días estuvo lloviendo, se abrieron las cataratas de los cielos y todo, hasta el monte más alto, sobre eso subió el agua. Pero no se quitó en un día o un mes, tardaron meses y meses para que descendiera el agua. Toda vida se acabó, solamente Noé y su familia y los animales que metieron en el arca fueron conservados. Dios había cansado de la maldad de los seres humanos y quiso arrasarlos. Solamente Noé encontró varón justo y su familia. Pero fíjense cómo Dios renueva otra vez ese pacto que había hecho con el hombre. Después de que el diluvio hubo destruido la tierra, Dios renovó esa promesa de provisión con estas palabras. Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios renueva otra vez ese pacto que hizo con el hombre. Como dije, varios salmos dan testimonio de la bondad de Dios al suplir para sus criaturas todas sus necesidades. En el Salmo 104, en el Salmo 145 y en fin, muchos de las escrituras, Él habla de la provisión para sus criaturas y su creación. El Señor Jesucristo afirmó sin lugar a dudas que Dios provee para las aves de los cielos y los lirios del campo. Dios provee para las aves y dice la Biblia que nosotros valemos más que todas las aves, pero a veces el enemigo nos engaña y nos hace creer que no valemos nada para Dios, que tal vez Dios se ocupa de otros, pero de nosotros, porque a veces la regamos, perdónenme la expresión, a veces hacemos malas cosas y Satanás dice, ya no vale la pena que sigas, tú ya la regaste, tú ya mejor olvídate de eso, ya. Escúcheme bien, dama, si ese niño se porta bien, se porta mal y se llena de popó y se llena de lodo y hace muchas cosas, usted le diría, hijo, chamaco, al cesto de la basura. ¿Lo haría usted? ¿Lo corregiría? ¿Lo bañaría? ¿Lo tal que haría? Y lo abrazaría. Es lo que hace el Padre. Es un Padre amoroso el que tenemos. Dice que Él no nos paga conforme a nuestras maldades. Como el Padre se compadece de los hijos, el Señor se compadece de los que le temen. Señor, ya la regué, perdóname, Señor, perdóname. Hay quienes hasta dan de golpes contra la piedra. Nomás no se den tan duro porque entonces ya no es Dios, pero Dios nos perdonará. Su sangre preciosa que derramó el Señor Jesucristo en la cruz sigue limpiándonos. Mientras nosotros no nos apartemos del Señor, así vamos siendo corregidos como los niños, hasta que llegamos a alcanzar madurez. Así que entonces, si Él cuida de las aves, dijo el Señor, cuidará también de nosotros. Pero el cuidado de Dios no solo abarca las necesidades físicas del hombre, sino también las espirituales. ¿Qué dice San Juan 3:16 y 17? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo sea condenado por Él. ¿O no dice así? Sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que entonces Dios no solamente tiene cuidado de las necesidades físicas del género humano, sino también de las espirituales. La Biblia revela que Dios manifiesta un amor y cuidado especial por su propio pueblo, a quien Él le da una gran valor. Y Pablo, el gran apóstol, escribe sin ambajes a los creyentes de Filipos. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Si Cristo es el Creador y nosotros necesitamos algo, ¿qué creen que va a hacer el Señor? Suplir esa necesidad. Dice Filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios suplirá. San Pablo está destacando el cuidado paternal de Dios por sus hijos. Dice: Él suplirá en Cristo Jesús todo lo que les falta. Quiero hacerles una pregunta a cada uno. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? La Biblia dice que Él va a suplir eso. ¿Qué le falta? No me diga no. A mí me falta mucho. Yo quiero servir al Señor. Quiero los dones del Espíritu Santo. Quiero las fuerzas. Me falta. Pero dice Dios que Dios va a suplir todo eso. Dios me va a habilitar para hacer la obra del Señor en este mundo. Así que queremos bendecirlos. ¿O no es cierto que Dios nos ha llamado para bendecirnos? Pero también dice que para que seamos bendición de los demás. Vean en la carta tercera de San Juan 3:2. Vean revelado allí el corazón de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? Que seamos prosperados en todas las cosas. Dice: así como prospera tu alma. Dios quiere que acabemos con esa mentalidad de pordioseros, de mendigos, de que yo no valgo nada, de que yo no soy nada. Ahora somos hijos de Dios e hijas de Dios. Y Dios desea lo mejor para nosotros, lo mejor de lo mejor. Vamos a cambiar, vamos a creerle a Dios, vamos a creer a sus promesas, pero vamos a practicar lo que Dios nos dice. ¿Está bien? A veces solamente estamos viendo las manos del Padre. Un día Dios le dijo a un predicador: hijo, ya no veas mis manos, veme a mí. Se los voy a explicar. A veces dame, pero no vemos al Padre. No lo alabamos, no lo exaltamos. Padre, me des o no me des, yo te amo. Te amo no por lo que me das, no por los panes y los peces. Yo te amo porque tú eres mi Padre. Esa ha sido mi actitud delante de Dios. Me des o no me des, Señor, yo te sirvo. Y no lo estoy haciendo ahora cuando estoy en una iglesia. Cuando yo viajé como predicador itinerante de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, que no tenía ni siquiera para el pasaje para ir a otro lugar, muchas veces tuve que pedir dinero a mi madre. Yo le decía: Señor, yo te sigo sirviendo. Estoy entrenado para tener y para no tener. Pero que ya no veamos las manos, dame, veamos al Padre. Nos olvidemos de sus manos y cuando lo contemplemos a Él y lo prefiramos, Él nos va a bendecir. ¿Está claro o no está claro? Él también sigue gobernando el mundo. Aunque Adán nos metió en un problema por haber actuado con rebeldía contra la palabra de Dios, y por ende Satanás tuvo derecho, podemos decir, cuando Adán pecó, tuvo derecho de posesionarse de muchas cosas de este mundo. Pero Dios sigue siendo soberano y los acontecimientos históricos suceden bajo su vigilancia y su voluntad permisiva. A veces Él interviene directamente según su propósito redentor, como en el caso de José. ¿Ustedes creen que Dios en su providencia no sabía todas las cosas que iba a pasar José? Y no fue un año, no fueron dos, fueron muchos años, despreciado, aborrecido por sus hermanos, envidiado, con deseos de matarlo, y todavía se lo llevan como esclavo por 13 años. Pero Dios iba a cumplir sus planes y sus propósitos. En esta manera Él permisivamente interviene y pone a José como el segundo de Faraón. ¿Para qué? Para que con la sabiduría que Dios le había dado preservara no solamente a su familia, sino a todo un imperio como era Egipto. Por eso nosotros vemos la conclusión que dice: para preservar la vida de ustedes, Dios me envió. No se preocupen más. Pero nosotros a veces nos confundimos porque decimos: ¿por qué me va así? ¿Y por qué me va peor? ¿Y por qué? Hay un enemigo que quiere, mejor dicho, hace las cosas y luego culpa a Dios. O la regamos y luego decimos: Dios ya te castigó. No. Así que entonces, no obstante que Dios consuma la historia, Él ha limitado su poder y gobierno supremo en este mundo. La Biblia dice claramente en 2 Corintios 4:4 que Satanás es el Dios de este siglo
y está ejerciendo un control considerable en la humanidad en este presente siglo malo. Solamente muchos de nosotros ya nos hemos librado de ese control satánico, porque ahora hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si ustedes analizan, la mayoría del mundo no es obediente a Dios. Hay una rebeldía acendrada en el ser humano. Está en rebeldía contra Dios y es esclavo de Satanás. Pero escúcheme bien, pareciera que Dios no está en control de todas las cosas. Si analizamos la Biblia, hay una voluntad de Dios revelada que está en la Biblia. Hay una voluntad perfecta que va de acuerdo con la Biblia y lo que Él quiere de nosotros. Pero hay una voluntad también de Dios permisiva. Sin embargo, pareciera que Dios ha perdido los controles. Obsérvese que esa autolimitación por parte de Dios es solo temporal. Va a llegar el momento en que Él ha determinado en su sabiduría el destruir a Satanás y a las huestes de maldad, a confinarlos ahí en el infierno eterno. No solamente en el tiempo del diluvio, sino por la eternidad. Ahorita Él está teniendo oportunidad como el Dios con minúscula de este siglo, me refiero a Satanás, de hacer todo lo que aparentemente quiere hacer. Pero en usted y yo, Él ya no puede hacer nada. ¿Me está oyendo? Él ya no puede hacer lo que Él quiera con nosotros. ¿Por qué? Porque por nuestra fe en Cristo nosotros tenemos autoridad para decirle a Satanás: basta, no más, no más, fuera en el nombre de Jesús. Y Él tiene que obedecer, y las huestes satánicas tienen que obedecer. No permitan que cuando los hijos estén quejándose o estén con enfermedad, ay, pues no apapachen, tomen autoridad en el nombre de Jesús y fuera, fuera, enfermedad maligna, dolencia, y lo mismo de cualquier persona. ¿Qué estás destruyendo mis finanzas y no tengo dinero? Todos me sale mal. Reprendan al enemigo, nada más acuérdense que tenemos que someternos a Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y de nosotros huirá. ¿Qué es lo primero para que tengamos toda la autoridad de parte de Dios? Primero someternos a Dios, ser obedientes al Señor, y entonces podremos resistir al diablo, y dice que Él va a huir de nosotros. Se los digo porque todos pasamos por ahí con muchas cosas. Si estamos, escúcheme bien, voy a finalizar con esto. Si usted y yo estamos aquí, es por la providencia de Dios. ¿Cuántas cosas pudieron matarnos? Tan solo una enfermedad, desde el vientre de nuestra madre, alguna caída, alguna bala perdida, algún accidente, pero Dios nos ha guardado. Creo en los ángeles, creo en el cuidado que tienen los ángeles de los seres humanos, y especialmente ahora de los hijos de Dios. Yo recuerdo que desde niño me dijeron: tu ángel de la guarda. Es una realidad eso. Y escúcheme bien, los ángeles no son niños allí encueraditos con una arpita y con un arco. No son ni siquiera mujeres los ángeles. Los ángeles son fieros, son guerreros. Ya para que se acabe esa idea equivocada de que son unos angelitos, ay, y tienen carita de mujer. No, Señor, son fieros, fuertes. Hay gentes cristianos que han visto ángeles y son fieros. ¿Qué dice Hebreos 1:9? Libro de los Hebreos 1:9. Pero puede desde el 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Está hablando de Cristo. Pero vuelvo otra vez a referir, el autor de los Hebreos dice: no son todos espíritus, está hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio, ¿a favor de quién? De los que serán herederos de la salvación. Confíe en el Padre. El Padre le ama y quiere lo mejor para cada uno de ustedes. La providencia de Dios está presente en su vida. Usted es el testimonio más grande de que la providencia de Dios está en usted. Ahora, deje que cumpla Dios sus planes en su vida. Aunque todo parezca que todo se cierra, Dios tiene sus propios tiempos.
Como en el caso de José, ¿cuántos años transcurrieron? A donde aparentemente Dios no contestaba su oración ni hacía nada por él. Pero cuando llegó el momento, Dios hizo lo que tenía que hacer. Y escúcheme bien, damas y caballeros, jóvenes y adultos, Dios tiene un plan para sus vidas. Que el Señor cumpla esos propósitos en su vida y a través de sus vidas. Padre, en esta tarde te damos gracias. Estoy vivo por la providencia tuya, por la gracia tuya. Tengo lo que tengo por tu gracia, por tu provisión, porque tú así habías preparado. Y aún creo que lo que estamos haciendo, así lo has planeado. Y quiero ver cada detalle en mi vida para hacerlo como tú quieres, como tú lo deseas. Ayúdame a estar con los ojos abiertos, a saber las cosas que tenemos que hacer. En cada momento, en cada día, en cada tiempo, Señor, que esté con los ojos abiertos. Levante sus manos, como los niños le dicen: papito, cuídame, cuida de mí, Señor. Recuerde, Él es un Padre. Tal vez fuimos descuidados por nuestros progenitores. Tal vez nos rechazaron. Tal vez no tuvieron cuidado de nosotros, mi Señor. Pero tú cuidas de aquellos que te aman. Ven y toma en tus brazos a los corderos. Ven y toma en tus brazos fuertes a las ovejas. A cada uno, y que el Espíritu Santo traiga convicción a cada persona del cuidado que tú tienes de ellos. No importa quién sea, muéstrate inclusive, Padre, muestra el cuidado que tienes con cada hombre y cada mujer, cada joven, cada señorita, cada adulto, cada niño, Padre. Tu providencia es eterna, tu providencia es eterna, Padre. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias en este día una vez más. Te bendecimos y te glorificamos.